tarde, Grandes Enigmas, con Enrique de Vicente. Existen aspectos de la vida de Jesús distintos a los que nos describen los 4 evangelios. Por increíble que nos parezcan, muchas de nuestras creencias sobre su vida, en especial las referentes a su nacimiento y su infancia, proceden de una serie de evangelios aparecidos mucho después de su muerte. Se trata de una serie de escritos que, pese a no haber sido incluidos en el canon oficial del Nuevo Testamento, tampoco fueron expresamente condenados y contaban con una gran aceptación en los primeros siglos del cristianismo, los llamados evangelios apócrifos. Gracias a ellos conoceremos y conocemos los nombres con los que hoy designamos a los 3 Reyes Magos, a los padres de la Virgen María o al centurión que hirió el costado de Jesús con su lanza. En ellos, y no en los 4 evangelios que conocemos, aparecen el asno y el buey que hoy colocamos junto al Belén. Y lo que es mucho más importante, en algunos de estos evangelios apócrifos se fundamentan los dogmas marianos y el culto a la Virgen. Vamos a hablar con Antonio Piñero, catedrático de Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid, que acaba de publicar El otro Jesús, que es la primera vida de Jesús basada rigurosa y exclusivamente en los evangelios apócrifos. Y como cada lunes nos acompaña también Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero y colaborador habitual del programa. Antonio Piñero, ¿qué son exactamente los evangelios apócrifos y en qué se diferencian de los 4 evangelios canónicos que conocemos? Pues son escritos de muy diversos grupos cristianos que tratan exactamente de los mismos temas y mismos personajes que los evangelios canónicos, y se diferencian en que tienen un carácter más legendario, tienen más historietas, más cuentos, y sobre todo, fundamentalmente, en que son posteriores, cronológicamente hablando, de fecha a los evangelios canónicos, y que no han sido admitidos como sagrados por la Iglesia. Claro, ¿y de qué manera se decidió cuáles eran aceptables y cuáles no? Pues en realidad no lo sabemos, porque no hay ni un solo decreto hasta el Concilio de Trento que digan cuál es el canon de la Sagrada Escritura. Ahora, lo que nosotros sabemos es que ya hacia el 200... la Iglesia había determinado, probablemente por un acto de política eclesiástica, del que no queda absolutamente ningún solo escrito, ningún solo documento, pero probablemente, así como te digo, un hecho de los obispos, quizás reunidos en Roma, que por 3 criterios, el criterio de procedencia de los apóstoles, el criterio cronológico, es decir, de mayor cercanía, gracias también al criterio de la defensa de la fe, fueron admitidos o no admitidos como sagrados, nada más. Bueno, ¿ha ocultado el Vaticano estos escritos o alguna otra información referente a la vida de Jesús? Yo te diría, ahora mismo no los oculta, ni están en el Vaticano, sino que son documentos que aparecen en múltiples bibliotecas. Pero lo que sí es verdad, y ahí quizás vaya tu pregunta, es que desde el siglo II hasta el VI, la Gran Iglesia tuvo una lucha a muerte por eliminar, machacar, quemar estos escritos, manipularlos, y la mayoría de lo que nos queda ahora son, no todos, pero la mayoría son, digamos, restos previamente hechos ortodoxos por una serie de escritores eclesiásticos que se encargaron de borrar los originales y poner encima de ellos algo que no fuera ofensivo para la fe reinante del momento. Es decir, manipulados. Fueron manipulados, sí, pero no ahora. Desde el siglo II hasta el VI aproximadamente, ahora ya no. Pero aún durante el último siglo, doctor Antonio Piñero, ¿no estimas que por parte del Vaticano, por parte de la Iglesia, otros textos, ¿no?, los apócrifos que son bien conocidos, han podido ser mantenidos ocultos? Yo creo sinceramente que no, ni siquiera los manuscritos del Mar Muerto, porque no me refería a ellos. nunca textos, digamos, que hayan afectado de una manera directa a la fe. Pueden ser otros. En cualquiera de los casos, ¿qué grado de credibilidad histórica tienen tanto los apócrifos como los que todos conocemos? Bueno, los canónicos tienen un grado de credibilidad histórica, llamémosle mediano. Son escritos desde la fe y para la fe, y por lo tanto hay que leerlos con lupa y criticarlos. Y ahora, los apócrifos, en mi opinión, tienen mucha menos credibilidad que los canónicos, porque han sido escritos posteriormente, porque han utilizado tradiciones orales y de leyendas para llenar huecos que había en los canónicos, y por lo tanto representan sobre todo una imaginación popular. Bueno, vamos por ejemplo a los datos concretos. ¿Qué versión dan los apócrifos sobre los orígenes de Jesús? Bueno, primero, por ejemplo, la madre, ¿no? La madre de Jesús, María, nace de una manera normal, simplemente después de muchos meses en que Joaquín se había ido al desierto a hacer una especie de penitencia porque no tenía hijos. Luego nace de un encuentro sexual corriente, y lo que sí es que estos evangelios presentan a toda la familia de la Virgen como los más ricos del mundo. Luego, la Virgen tiene una vida absolutamente no normal, levita, incluso hace oración desde que tiene 2 o 3 años, vive en el templo, cosa insólita, ¿no?, por ser mujer, y tiene, digamos, una vida que preanuncia lo que luego va a ser la de su hijo, con prodigios. Y además,
el futuro marido suyo, Sí. que José, que en estos evangelios es sobre todo un viudo muy anciano que antes había estado casado y que aporta una serie de hijos al matrimonio, está también rodeado de prodigios. Bueno, ¿y qué explicaciones nos dan sobre San José y su vida con María? Con María no hay ninguna explicación estricta hasta aproximadamente el 150. Cuando en el 150 aparece el en el año 150. Aproximadamente, sí. Eso es bastante seguro que es así. El llamado proto-evangelio de Santiago. Ahí sí aparece, como decía antes, un anciano que no quiere bajo ningún modo, no quiere casarse con la Virgen porque dice que él es muy viejo y se van a reír de él. Pero prodigios como la aparición de una paloma, un trueno, o sobre todo lo que ya conocemos, el florecimiento de su cayado, hacen que el sumo sacerdote le obligue a custodiar a esa jovencita, que claro, tiene que salir del templo porque le llega la primera regla, dicen los textos así, y no puede estar dentro del templo porque lo profanaría. Entonces se la dan como custodia. Y luego viene pues la historia. ¿Y nos dicen los evangelios apócrifos si Jesús de Nazaret tuvo hermanos, por ejemplo? Los evangelios apócrifos, en concreto los que han llegado hasta ahora, salvo los gnósticos, no hablan de hermanos de Jesús, sino hijos de un anterior matrimonio de José. Pero los gnósticos sí hablan de un hermano gemelo de Jesús, que se llama Tomás, sin decir exactamente por qué, pero probablemente uniéndose a la tradición que sí recorren a través de los evangelios canónicos, Marcos sobre todo, que hablan de hermanos de Jesús normales y corrientes. Claro. ¿Y qué explicaciones nos dan los evangelios apócrifos, por ejemplo, sobre la concepción de Jesús y la virginidad, por tanto, de María? En esto, porque como decía antes, son evangelios transformados en ortodoxos, la explicación es más o menos la misma. Lo único que ocurre es que hay detalles un poco curiosos, como por ejemplo que el Espíritu Santo penetra a través de la oreja de María y no a través de ninguna otra parte. Pero en general todos admiten que hubo un nacimiento estrictamente virginal y milagroso. Bueno, ¿se le atribuyen origen y naturaleza divinas a Jesús o no? En los evangelios apócrifos, en todos, menos en los gnósticos primitivos. Por ejemplo, el evangelio de los ebionitas, en el evangelio de los egipcios, donde, siguiendo la verdadera tradición de los primerísimos discípulos de Jesús, este Jesús es un puro hombre y un puro judío. Pero eso es una tradición muy antigua, y muy verdadera. ¿Y qué nos cuentan sobre la visita de los Reyes Magos? Cosas tremendas, como que aparecen en Jerusalén con 12.000 o 120.000 personas que causan un terror espantoso en la ciudad, que Herodes empieza a tramar una especie de guerra contra esto, pero que su hijo Arquelao lo detiene porque pensaba matarlos, que se encuentran... ¿Pensaba matar a los 120.000? Sí, a todos. O sea, encarzarse en una guerra... Pero tremenda, pensaba matarlos a todos. Y entonces Arquelao le dice, no, calma. Y entonces Herodes hace, pues en fin, lo que ya sabemos, pero todo es una historia tan increíble, que si ya la historia canónica es normalmente rechazada como histórica incluso por los exegetas católicos, pues no te quiero contar. Bueno, ¿y qué cuentan sobre la matanza de los inocentes y la huida de la Sagrada Familia, por ejemplo? Pues más o menos la misma historia también que los canónicos, pero amplificada. Bueno, ¿y en Egipto qué hicieron, por ejemplo, Jesús y sus padres? Millones, diríamos, de milagros. Por ejemplo, derribar todos los templos de los dioses paganos que encontraban, matar a unos cuantos niños que eran díscolos, por ejemplo, y que no estaban de acuerdo con la manera de actuar de Jesús, pelearse con las otras familias, porque claro, tú te imaginas que si ahora mismo te matan a un hijo tuyo, ¿no? Pues enseguida te lanzas a los padres de ese niño. No quiera Dios y hay ni la un Virgen del Carmen, horroroso, claro. Pues más o menos así, ¿no? Claro. O sea, que se dedicaban a, digamos, a vindicar el nombre del Altísimo, pero con unas acciones violentísimas. ¿Y qué dicen sobre la muerte de San José? Pues la muerte de San José es por una parte muy dulce, pero por otra parte un poco temerosa, porque el hombre tiene una cantidad de escrúpulos al final y tiene una gran lucha con sus posibles pecados pasados, y Jesús tiene pero que si era un calmarlo. santo varón. No, pero dice que tuvo algunos pequeños pecadillos y eso... ¿Y no los concreta? No. Ya. Solo Jesús le dice, tranquilo José, porque si tú has tenido pecadillos, ¿cuánto más otros? Entonces aparecen ángeles, aparece el demonio, hay una especie de disputa entre ángeles y demonios para llevarse el alma, que eso también se repite luego en la dormición de María, pero Jesús, que está el único de sus hijos, está a los pies de la cama, logra ahuyentar a los diablos y José muere pacíficamente. Y además allí mismo promete Jesús que aquel que porte el nombre de José de ahora en adelante será tratado de una manera especial en el cielo y contendrá su nombre cantidad de ¿Qué se puede recordar, Antonio Piñero, sobre la infancia y la juventud de Jesús? ¿Alguna anécdota concreta? Pues, según los apócrifos, claro. Según los apócrifos, mi impresión, como por ejemplo con la primera con la que yo empiezo el libro, que es que Jesús bajaba por las calles de Nazaret tan tranquilo y vino otro niño alocado por detrás, chocó contra su hombro, cayó ese niño, pero también Jesús. Entonces Jesús se levantó y le dijo, oye, hijo de Satanás, ¿cómo te atreves a golpear así al Hijo de Dios? Y aquel niño, que había tropezado
presuntamente corriendo, cayó muerto al instante, o mató a varios, por lo menos a uno de sus maestros. Pero luego le resucitó, ¿no? Al niño sí, dándole una patada en las nalgas. Pero hay otro, en el caso de Egipto que tú decías antes, Miguel Ángel, que no lo resucita. Pero la imagen es de un niño asesino, pedante, verdaderamente bellaco, miserable. Bueno, ya que se dedicó hasta los 30 años, que empieza su vida, digamos, pública. Según los evangelios apócrifos, a estudiar la ley y a trabajar como carpintero, haciendo maravillas. Por ejemplo, un trono para un presunto rey de Jerusalén, unas camas maravillosas para un joven matrimonio, y para hacer, pues, arados y todo eso. Bueno, ¿y su relación con las mujeres? ¿Qué dicen los apócrifos? Hay 3 posiciones, esto sí que es bastante curioso. Primero, hay un apócrifo, que es el Evangelio secreto de Marcos, que presenta a Jesús como odiador total de las mujeres, junto con el Evangelio de los egipcios como un misógino total. Y el Evangelio de Marcos secreto, ese lo presenta con tintes claramente homosexuales. Ya. Sin embargo, hay otros evangelios, que es contradictorio, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, que presenta a Jesús con una relación especialísima con María Magdalena. Pero ojo, aunque la palabra copta le llama que es cónyuge, sin embargo yo soy de los que creen que no se representa ahí, digamos, un maridaje físico, sino un maridaje espiritual. Bueno, y una última pregunta, ¿y sobre su pasión y muerte? ¿Qué dicen? Pues historias también tremendas. Se centran sobre todo en ese misterioso viaje que hace Jesús entre lo que es la muerte y la resurrección al Sheol, al abismo, donde hay una pelea tremenda entre el infierno, a quien le tiran de los pelos y de la barba y todo eso, y entre Satanás, el infierno personificado, y Satanás. Predica el Evangelio a los santos padres, rompe las puertas del infierno y sale como por una ventana a toda prisa cantando himnos al paraíso. Es una imagen verdaderamente delirante y divertida, por otra parte, de un Jesús insólito que es como un showman, en el que allí establece, es un Superman. Cuando entra en el infierno es como el Superman y allí machaca a todo el mundo. Caramba. Bueno, pues todo esto se puede encontrar en El Otro Jesús, del que es autor Antonio Piñero. Muchas gracias por contarnos estas cosas tan interesantes sobre El Otro Jesús. Gracias, buenas tardes. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Enrique. Muy bien. Pues son las 4:31. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez.